Bueno, Oiga, ya buenas brincó. noches. Buenas noches a todas. El Señor las bendiga. Esta semana estamos en la sesión número 9 y vamos a ver a Miriam, ¿verdad? Que es la que estuvimos trabajando en esta semana. A ver qué me han dicho. A manera de resumen, bueno, este capítulo tenía 4 lecciones. La primera era dotada para ser líder. Miriam tenía dones para liderazgo desde niña. La Biblia la llama la profetisa. Sin embargo, su historia nos deja ver lo rápido que podemos caer. Cada vez que hacemos del ministerio de Dios nuestro propio ministerio, tomamos tanto el control como el mérito. Esa era en la lección 1. En cuanto a la lección 2, se llamaba en el liderazgo. El pecado de Miriam nos deja ver algunos patrones de las mujeres líderes controladoras, por ejemplo, intenciones ocultas, balas verbales y reclutamiento de partidarios. El liderazgo compartido era la lección número 3. Al igual que con Miriam, Dios quiere que le rindamos nuestras ansias de recibir honor, de recibir honra y reconocimiento. En lugar de obsesionarnos con cuántos seguidores tenemos, Dios nos invita a mirar hacia adelante y a seguirlo en paz. Y la última lección era la sanidad de una mujer controladora. La corrección es fundamental para las mujeres controladoras. Podemos persistir voluntariamente en nuestro pecado o rendirnos a Dios. La historia de Miriam nos revela 3 formas de rendirnos a Dios en tiempos de corrección: involucrar a otros, humillarnos y quedar relegadas al banquillo. Entonces esas eran las 4 lecciones de esta última mujer que vamos a estudiar con este librito, que es Miriam, la hermana mayor de Moisés. Entonces, si gustas, hoy tal vez si podemos orar para comenzar. Gracias, Señor, que estás permitiendo estudiar tu palabra, que nos estás permitiendo conocer nuestro propio corazón, ver cosas, Señor, que tal vez no habíamos llegado a ver hasta este tiempo, pero en tu gran misericordia y por tu gran gracia nos estás hablando. Así que, Señor, queremos que todo eso que tú nos has enseñado a través de este libro, Señor, quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, no solo para saberlo, sino para aplicarlo, para vivirlo cada día en nuestras vidas. Quita de nosotros todo control, quita de nosotras toda manipulación, quita de nosotros todo pecado oculto, sácalo a la luz para que podamos mirarlo y para que podamos crecer en santidad. Porque tú dices, Señor, que tu voluntad es nuestra santificación. Así, Señor, queremos ser santas cada día, tomadas de tu mano, caminando contigo, siendo dirigidas por ti. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. 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 Buenas noches, hermanas. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con esta última mujer? La Biblia, la hermana mayor de Moisés. No sé quién quiere comenzar. Algo que les haya llamado más la atención, quisieran compartir, que anotaron por ahí. Cómo solo las circunstancias evidencian nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios a veces las permite para que podamos mirar realmente lo que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? En el caso de Miriam, una mujer que nació para ser líder, que fue usada por el Señor para salvar la vida de Moisés, que desde muy niña Dios la usó, pero que llegó a un punto donde su corazón empezó a llenarse de tantas cosas, pero Dios permite una situación que se da muy fuerte, pero con el objetivo, como siempre es el Señor, de que miremos nuestro corazón, ¿verdad? De que veamos las cosas que no están bien, porque si no son esas circunstancias, difícilmente uno se va a dar cuenta. Y uno como líder, en los momentos difíciles, en los momentos, qué sé yo, de angustia, de tantas cosas que se viven, a veces
esos momentos lo ayudan a ir delante de Dios y a mirarse uno mismo y a ver tantas cosas que solo Dios puede sanar y restaurar. Y entonces yo veía ese asunto de Miriam, ¿verdad? Esa necesidad que ella tuvo de que Dios le hiciera un frenazo en seco, ¿verdad? Y bien feo porque la humilló delante de toda la congregación, ¿verdad? Pero sin embargo fue para bien de ella. Entonces, creo que esas son como las formas a veces que Dios utiliza para, para poder hacernos reaccionar en nuestro propio corazón, tanto como el liderazgo como madres o como esposas o como líderes dentro de la iglesia o líderes dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que va mucho la cosa. No quiero hablar mucho, más bien quiero que ustedes, escucharlas a ustedes. Y qué increíble, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Que ahí dice que Miriam tenía como 90 años, cuando eso, ¿verdad? Mire todo lo que ella había recorrido y uno diría, bueno, a esa edad ya uno está ya más que listo, ¿verdad? Más que habiendo pasado por quién sabe ni cuántas cosas y uno dice, "Ah, no, ya esto ya a mí no me agarró. Y vea usted la edad que tenía Miriam y cómo quería pues autopromocionarse, ¿verdad? Delante de todo el pueblo de Israel y, y, y cómo compara la autora ese frenazo que dice Zoili que le pegó el señor a Miriam. Ella habla como un político que lo saquen esposado, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa, digo yo, una cosa así, la humillación tan grande. Y no solo eso, sino como también ella paró a todo el pueblo de Israel, que tuvo que pararse una semana, dice, mientras ella cumplía, digamos, por decirlo de alguna manera, su castigo, ¿verdad? Y todo un pueblo esperándola. ¿Cómo uno puede involucrar con ese comportamiento a muchas personas y que las personas estén ahí también de alguna manera, digo yo, también esperando o tal vez verse involucradas en algo que no tenían que verse involucradas, ¿verdad? Ah, sí. Hay una palabra aquí en Timoteo, segunda de Timoteo 2:24, que dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea, como siervos del Señor en todas las áreas, ¿verdad? Que no fue no fueron los frutos que se vieron en Miriam, a pesar de que fue usado de una manera espectacular desde ahí. Y yo lo analizaba a veces por ejemplo, con lo que vemos nosotros ahora en las redes sociales, que los siervos de Dios ya se vuelven muy contenciosos, porque quieren defender sus propios puntos o sus propias cosas. Vemos, por ejemplo, mucho tipo de personas ahí, ¿verdad? Que defienden sus puntos así, de esa manera. ¿Qué tanto se defiende realmente el Evangelio? Si vemos que eso no da ningún fruto. ¿Cómo ver personas de su mismo credo peleándose por cosas y por teologías y por cosas así, ¿verdad? Entonces, no sé, para mí se me venía a la mente eso. Y ya que el versículo dice, claramente lo dice ahí, que no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Me recordaba mucho eso de sufrir el agravio. Quien sufre el agravio, pues es el que está más maduro en ese momento. Entonces, me recordaba eso, y a nivel de iglesia, tanto se enseñorean. Eh, la- o sea, ¿qué posibilidad hay de enseñorearse, de tomar esos roles de grandeza o de crear pequeñas revolutas y cosas de ese tipo que ya a lo largo de los tiempos nosotros lo hemos visto, hemos sido testigos de cosillas así. Y bueno, que Dios nos libre, chiquillas, que Dios nos libre. Amén. Y lo sutil que es eso, ¿verdad? Lo sutil, los Ajá. comentarios, esa forma que ahí decían cosas que uno las ha visto y hasta uno quizás las ha hecho también, ¿verdad?
A veces para manera de defenderse, dice, las intenciones ocultas, las Exacto. balas verbales, eso me llamó mucho la atención, las balas verbales, ¿verdad? Y luego el reclutamiento de partidarios. O sea, qué difícil, ella decía que los hombres y las mujeres manejábamos las situaciones diferentes. Qué difícil es, porque los hombres son más directos, ellos casi siempre van con quien tiene problema y lo arreglan, pero nosotros casi nunca vamos con quien tenemos el problema, casi siempre lo cuchicheamos por otros lados y se vuelve chisme, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces se vuelve un pecado. El asunto es que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser honestas, transparentes, ¿verdad? Unas con otras, porque la palabra por todo lado nos manda a amarnos y yo creo que eso es parte del amor, ¿verdad? Eh, Y también, perdón, Hay una perdón, manita bueno, alzada y es quién es Silvia. yo no levanté la mano, qué vergüenza. bueno, yo tampoco levanté, pero nada más prendí el micrófono, Ay, perdón, hermanas. vea, yo quería compartirles algo. Ahora que Soyli estaba diciendo de las intenciones ocultas, yo tenía aquí marcado esta parte en la página 166, donde dice, las mujeres controladoras no siempre somos sinceras. Planteamos preocupaciones, pero mantenemos ocultos nuestros motivos egoístas. A mí me dio una vergüenza, o sea, porque todo el libro me ha hablado, pero esta parte yo me quedo, Señor, cuán engañoso es nuestro corazón. O sea, la palabra no es en vano que está escrito, ¿verdad? Que nuestro corazón es engañoso. Y yo leí esta parte donde dice eso, que nosotras como mujeres controladoras, no siempre somos sinceras y a veces planteamos preocupaciones y decimos cosas y al final terminamos creyendo hasta nosotras mismas que sí, que estamos bien, o sea, esto me preocupa y todo eso, pero es para mantener un control y un egoísmo propio, para que las personas hagan lo que nosotros queremos. Digo, Dios mío, ayúdanos porque de verdad engañoso es nuestro corazón y que Dios nos libre porque sí, al final vimos que el Señor, todo el trato que tuvo con Miriam y todo, fue feo lo que ella pasó, pero, pero el Señor siempre nos trata con amor. Él no nos va a hacer cosas tampoco que nos van a humillar y nos van a dejar ahí tiradas en el piso, sino que el Señor siempre va a poner algo y nos va a pasar por diversas situaciones, pero es para que nosotros caigamos en cuenta que los dones no son, y es que ahora estaba buscando la palabra, pero no recuerdo dónde está, donde dice que los dones espirituales que el Señor da no son para beneficio nuestro, es para el bienestar de la iglesia. Y uno de los temas del audio que nos mandó ella, decía eso, digamos, uno de los mayores errores de Miriam y creo que de nosotras mismas es estar en un lugar de servicio y terminar creyendo que nosotras somos algo, cuando solamente somos un instrumento en las manos del Señor, toda la gloria es de Él, siempre lo decimos y todo, pero yo creo que ahí por dentro hay algo como que uno quiere hacer a la manera de uno, que no está bien, y es donde todo empieza a salir mal. Cuando uno trabaja para el Señor, en cualquier cosa que haga uno, puede ser desde limpiar un baño hasta enseñar la palabra, lo que sea, siempre he creído que nosotros debemos de presentarnos siempre con muchísima humildad, porque nosotras, vean, engañoso nuestro corazón. Y otra palabra que me quedó así como que, Dios mío, nuestra lengua. ¿Cómo debemos refrenar nuestra lengua? Porque es así tal cual la palabra lo dice. Nosotras podemos causar un incendio imparable si no cuidamos nuestra lengua, empezando desde el ministerio de nuestras casas, de nuestro hogar, de cómo nosotros le hablamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a las personas que están cerca de nosotros y en la iglesia. Entonces,
y la verdad que es incontable las cosas que, que el Señor me ayudó a ver en toda esta parte de Miriam. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Mariel, Buenas sí, noches. buenas noches. Pues, y algo que a mí me llamó la atención también, yo creo que todo, este libro nos ha hablado a todos, ¿verdad? Y Dios en su palabra nos sigue hablando. Me acuerdo cuando nosotros estudiamos Filipenses, que también habla aquí en el capítulo 2, del versículo 3 al 7, donde nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humildad posición de un esclavo. Aquí como la historia de Miriam nos revela, dice que hay tres formas de rendirnos a Dios. En tiempos de corrección, porque Dios nos corrige, ¿verdad? En tiempos difíciles nos habla. A veces nosotras las mujeres queremos trabajar solas, pero y quizás en muchos ministerios pasa, pero Dios quiere que nosotros trabajemos unidas. Cuando hablamos de oración, orar unas por otras, ¿verdad? Involucrar a otros, humillarnos y quedar pues delante de Él. Dice además que Dios pudo haber tratado con Miriam en privado, pero involucró a sus hermanos, tanto en su corrección como en su sanidad. Entonces necesitamos aprender de Miriam. No estamos bien solas, ¿verdad? Y Dios nos ha colocado a nosotros como mujeres, como el cuerpo de Cristo, para trabajar en conjunto, unidas, porque nos necesitamos unas a otras, para ser quizás corregidas o pasamos alguna situación y estemos orando unas por otras. Así es, para dar cuentas también unas a otras. Ujú. ¿Qué más? Iris, tenés que quitar, lo volviste a, no te escuchamos. Tenés que quitar Ya, ahí tenés está. que dar, ya. Ahí, Ya, ya, ahora sí. en la página 176, hablando de Miriam también, que dice, me di cuenta que había estado nada en hacer y tener razón que en amar y servir a las personas de mi grupo. Después de hablar con Anita, fue directamente a la palabra de Dios y me sorprendió que encontré allí que parecía que todos los pasajes que me habían leía revelaban con claridad lo equivocada que había estado, ¿verdad? Pasé varias horas derramando lágrimas de dolor sobre las páginas de mi Biblia y clamando arrepentida a Dios. Rompí las notas que había preparado para ir a la reunión, que en lugar de eso escribí una carta donde pedía perdón a mi grupo y perdonaron. Dice, esa fue una de las experiencias más dulces que tuve en toda mi vida cristiana. Si Dios había sido agudamente correctivo y si fue absolutamente humillante, pero cuando Dios limó las durezas feas y caminosas de mi corazón controlador, me sentí libre para amar y crecer. También tuve una paz porque no sentía la urgencia de tratar y controlar los resultados. De nuevo, grupo. Estaba contenta de dejar a Dios que lo hiciera. Al igual que Miriam, las mujeres controladoras a menudo ignoramos totalmente nuestra contribución al conflicto, pero Dios es fiel, quitarnos las durezas de arrogancia en nuestro corazón y permitirnos buscar las verdaderas grandezas a través del servicio de los demás, no como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y ahora la muchacha tenía razón, la última que habló. A veces nosotros queremos hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, en el caso de nosotros ya, pues ya sabemos, ¿verdad? Que todo lo que hacemos y lo que tenemos que hacer todo lo que el Señor nos manda es primero confiar en Dios, ¿verdad? Pero en esta historia de Miriam, ella era la grande, ella era la que se sentía arrogada, la que se sentía la más inteligente y pues, desde chiquitita había tenido ese liderazgo, ¿verdad?
Entonces, como decía la otra compañera, tenía 90 años y ella no se ponía en su lugar. Ella no quería abandonar el liderazgo ¿verdad? Ella seguía pegada en eso y no le permitía a nadie que tomara esa liderazgo que tenía, ¿verdad? Pero llegó el momento de que ya ella pudo entender, ¿verdad? Como Dios, cuando Dios dice, lima las durezas y consuela nuestro corazón, está haciendo bueno, porque Dios es amable, ¿verdad? Y en todo momento yo digo que este libro nos ha enseñado mucho. Tal vez hay personas que lo entienden más que yo lo entiendo a mi manera, yo lo leo, yo lo entiendo. Tal vez para explicarlo como lo explican las compañeras, no, pero yo lo entiendo muy bien y cada cosa que yo leo, de ahí aprendo bastante. Porque hay muchas cosas que uno lo vive, uno las tiene en el corazón y leyendo este libro aprende muchas cosas que como dice la palabra aquí, ¿verdad? Cada vez siente uno que le van tocando las cerquitas, porque hay muchas cosas que uno todavía, ¿verdad? Eso quería compartirles. Así es. ¿Alguien más? Voy a hablar. Ok. Sí, Octavia, Silvia. ¿Quién dijo Lupe? Sí, pero si quiere, Silvia. A ver, después de Silvia hablo yo. Ok. Está bien. Gracias, Lupa. Vea, Pero hablo como quiera, Silvia. en la página 170 dice, para resolver nuestros problemas de control, es bueno ubicarnos, preguntarnos, ¿qué estoy tratando de controlar? El control de que siento que estoy perdiendo, así como también qué quiere Dios que le rinda, qué me está enseñando. Primeramente, yo, Dios mío, entender que estoy controlando, saber que estoy controladora. Y cómo reacciono en el momento en que siento que estoy perdiendo el control. ¿Qué quiere Dios que le rinda? ¿Qué me está enseñando? Varias preguntas. Y me llama mucho la atención que lo llevo con la reacción de Moisés. ¿Quién quisiera tener el corazón de Moisés, verdad? Donde dice en la página 172, ¿cómo quisiera que todo el pueblo de Dios tuviera mis dones y pudiera hacer las cosas mejor que yo? Es difícil no sentirme amenazada por otros que hacen lo que yo hago y lo hacen mejor. Es especialmente difícil cuando se les da más responsabilidad que a mí o atraen a más seguidores o reciben más me gusta en Facebook. Cómo definitivamente aprender a rendir el control al Señor. A mí lo que me enseña es esto. Aprender a rendir el control al Señor en cada situación de acuerdo a lo que conforme yo reacciono, porque es de lo único que puedo tener control. ¿Por qué reacciono así? Y estarme haciendo esas preguntas. ¿Qué es lo que Dios quiere que enseñarme? A tener ese corazón de Moisés, humilde de corazón, manso y humilde. ¿Cómo? Deseándole a los demás los mejores dones. Pero qué difícil es eso, ¿verdad? Como difícil es alegrarse con los que se alegran. Alegrarse con las bendiciones que Dios le da a otros y sobre todo ese corazón manso que no se le mueve nada al ver los talentos y los dones y el privilegio que Dios le da a cada uno en su trabajo, en su servicio. Yo, Señor, yo quiero ese corazón manso y humilde de Moisés, porque alegrarse con los dones que otros tienen, pero como bien sabemos, tenemos el corazón perverso y engañoso. Por eso necesitamos estar cuestionándonos y rindiendo el control al Señor y que el Señor nos dé mucha, pero mucha humildad y mansedumbre. Entonces, es un proceso, yo pienso, de toda la vida. No veo a Miriam con 90 años, de toda la vida, y yo creo que vamos a disfrutar de esa verdadera santidad hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero sí, me gustó eso, de verdad, el poder uno llegar a ese entendimiento de poder alegrarme con los dones, gozarme con los dones que Dios le ha dado a otra persona, con los talentos que Dios le ha dado a otra persona. Y no sentir envidia, ni celos, ni sentirse uno amenazado por lo que Dios le ha dado a uno. Entonces, yo creo que, por lo menos yo,
tengo mucho trabajo que hacer, estarme revisando y cuestionando mis formas de reaccionar en cada momento de mi vida. De hecho, este libro ha sido todo un curso universitario para mí, porque sí me enseña el montón de pecados que están allí escondidos, y si el Señor los saca a la luz es para entregárselos al Señor y buscar la santidad. Entonces ese era mi aporte. Amén. Nunca. Ok, voy. 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 Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención en la historia de Moisés, esa actitud que tenía Moisés de ir a la presencia del Señor cuando el pueblo hacía todos los desastres que hacía, ¿verdad? Siempre eso me impactaba porque tengo que regresar cuando éramos líderes de los grupos que, que teníamos, ¿verdad? Y a veces tal vez sentíamos cosas o yo voy a hablar y tal vez yo sentía frustración, ¿verdad? Y tal vez no hacía eso que hacía Moisés, ¿verdad? Que es ir a la presencia del Señor, sino que me enojaba porque tal vez proponía cosas y las muchachas del grupo no actuaban, ¿verdad? Y entonces eso siempre me llamó cuando vi la historia de Moisés, ¿verdad? Me impactaba eso de que definitivamente la única manera donde nosotros, o el único lugar donde podemos ir a rendir todas nuestras frustraciones y nuestras cosas es en la presencia del Señor, ¿verdad? Como lo hacía Moisés. Porque cuando yo leí esta historia, cuando estaba, yo decía, no, si yo fuera Moisés los dejo botados y me voy y que hagan como quieran. Por dicha yo no era Moisés, ¿verdad? Y también leí, ¿verdad? Que no lo tengo como subrayado, ¿verdad? Pero leí por ahí en esta historia de Miriam, ¿verdad? Que muchas veces Dios tiene planes y propósitos para nosotros, ¿verdad? Como digamos, a Miriam, desde pequeña, de verdad, le dio ese liderazgo y ella por su actitud, este, como que no permitió que los planes se cumplieran, digamos. Entonces, muchas veces nosotros, por la actitud que tenemos de, de tal vez estar pensando o viendo o haciendo cosas que no tienen que ser, pues, como que le cortamos a, nosotros mismos nos cortamos como el propósito que Dios tiene para nosotros. No le permitimos a Dios con nuestras actitudes hacer lo que Dios tiene que hacer, aunque Dios es soberano y Dios es Dios, ¿verdad? Pero la actitud de nosotros a veces impide que se cumpla en nosotros lo que Dios tiene planeado. Yo lo vi como así. Amén, así es. Rebeca, yo nunca levanto la mano porque no sé ni dónde está esa mano. Nada más ahora. Yo no sé dónde es que la encuentran, pero sí yo quisiera también hablar a aportar algo a lo que dice Lupe, de ahí mismo en la historia que contaron, no me acuerdo los nombres, pero de una mujer que al final de que queda relegada en el banquillo, que es uno de las partes de la corrección para las mujeres controladoras. Y ahí hablaba ella de una amiga X que llegó a quejarse con ella porque ella era líder, la habían sentado en el banquillo, por decirlo así como dice ahí, ¿verdad? Y se quejaba con la amiga, entonces la amiga le dijo, y ya leyó la palabra, a ver qué le dice Dios. Ay, no, 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 no la he leído, dijo ella. Bueno, que así fue 3 veces, la segunda y la tercera, y dice que incluso la tercera vez, no había leído nada de la palabra. Es muy parecido a lo que hablaba Lupita de cuando tenía el grupo que uno se quejaba con las mismas líderes a veces, viera chiquillos, a ustedes no les pasa esto y esto y esto y cuántas veces yo, digamos, en el caso mío, me quejé delante de Dios, yo creo que ninguna.
se quejaba uno con las otras leyes a ver si, como para consolarse, si les pasaba lo mismo. Y ahí habla también en la página 170 y 171 de que nosotras a veces creemos que las lecciones que Dios nos da son para otras, no para uno mismo, ¿verdad? Porque habla de que en ese caso de las mujeres controladoras estamos desorientadas y endurecidas. Ahí dice en la página 171 que como líderes desorientadas y endurecidas podemos convencernos de que las lecciones de Dios son para todos menos para nosotras mismas. Yo decía, qué increíble, sí, como uno a veces, a mí me habló mucho en esa parte porque lo he vivido en carne propia, que uno, como situaciones que he vivido, uno va y habla con una persona y habla con la otra y con la otra, yo al menos en mi situación, hablé como con 4 hermanas diferentes para pedir consejo y muy pocas veces fui a la palabra y cuando uno ya entiende que la única forma de encontrar consuelo, de encontrar guía o de encontrar tranquilidad y paz es a través de la oración y la palabra, es cuando uno dice, mira, tan fácil que era y cómo me costó, ¿verdad? Llegar a ese entendimiento. Sin embargo, también ahí en una de esas eh, partes de las correcciones, en involucrar a otros, a mí me ha costado mucho también después de que he llegado a ese entendimiento, me ha costado mucho y eso hablaba que era orgullo. También en alguna de las partes que leí hablaba que eso es orgullo, no pedir uno que oren por uno por situaciones, porque yo hablo por mí también, como decía Lupita, uno dice, ay no, que va a estar uno, jode, jode, jode a la gente, pedile oración por esto, pedile oración por aquello, y ahí hablaba que eso también es orgullo, porque yo a veces sí siento eso, que a estar molestando tanto, no, 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 qué pereza, mejor voy nada más y hablo con Dios y no le digo a nadie que me acompañe en oración. Muy pocas veces lo hago ya solamente cuando ya son situaciones bastante difíciles, pero sí hay que ver hasta dónde, porque hay una línea muy, muy delgada en involucrar a otros y ya no querer no, tampoco involucrar a otros, no, sino de entender. Sí, claro. Yo pienso que Dios muchas veces nos hace pasar por situaciones solas, ¿verdad? O sea, es uno con Dios y ahí es donde uno llora, ahí es donde uno se desahoga, y como dice la palabra, llantos, lloros, gritos, de todo, ¿verdad? Delante de Dios. Muchas veces, a veces uno trata de hablar con alguien y no puede hablar con nadie y es solo delante del Señor. Otras veces, para eso somos el cuerpo de Cristo también, para apoyarnos, ¿verdad? Y por eso es a veces importante tener personas, compañeras, que usted sabe que puede orar, que esa persona va a orar por usted, o que la va a aconsejar de acuerdo a la palabra. En Aviva nuestros corazones hablan, o no sé en qué es, la verdad es que a veces oyen tantas cosas. No sé exactamente qué, pero se habla mucho de dar cuentas, de tener a una persona a la par de uno que uno le pueda dar cuentas. Una persona que Ujú. pueda rendir cuentas de todo, digamos. Por ejemplo, en estas cosas del control. Nosotras estamos aquí reconociendo delante de las hermanas que tenemos problemas de control, pero una forma a veces de poder salir de esas cosas y poder dejar eso es buscarse a alguien que sea tu amiga espiritual, que sea una persona que tenga, pues, palabra, que sea una persona de Dios que te pueda aconsejar y a la que cual usted pueda llegar y decirle, vea, fallé otra vez en esto, caí otra vez en esto, me ha costado demasiado salir de esto, y entonces ir y que la otra persona te tenga en oración, o que sea también la persona que te diga, mira, aquello que hiciste estuvo terrible, ¿verdad? O sea, la metiste, o qué sé yo, no sé, que uno pueda tener esa confianza por esa persona, eso sería ideal para cada una de nosotras, porque
hay que aprender. La Biblia dice en el Salmo, bueno me es haber sido humillado, pero a veces nos cuesta demasiado que alguien nos llame la atención. ¿Por qué? Por ese orgullo que hablaba Marta, ¿verdad? Que a veces, que todas la tenemos y que tenemos que estar luchando porque el orgullo es algo de todos los días. Y que cuesta a veces permitir que una persona te llame la atención. Dígame, si usted es sincera completamente, le gusta que lo hagan. O sea, yo creo que a nadie le agrada mucho eso, ¿verdad? O nos defendemos inmediatamente, entonces la otra persona se echa para atrás y dice, aquí no, no digo nada. No sé, a mí me ha pasado. Entonces, que Dios nos ayude en eso también, a tener personas que sean, ¿verdad? Cercanas y que uno les pueda hablar y que uno pueda recibir de ellas la corrección y pueda recibir de ellos el señalamiento de algunas cosas que están mal y que uno tiene que cambiar, ¿verdad? Ahí se los dejo. Ahí se los dejo para que lo piensen, lo mediten y lo lleven delante del Señor. Amén. Aquí en la página 175 hablaba un poco de eso que nos estaba hablando Soyli. Dice que Dios pudo haber tratado con Miriam en privado, pero involucró a sus hermanos tanto en su corrección como en su sanidad. Porque necesitamos aprender de Miriam. La autosuficiencia es una fachada, no estamos bien solas. Dios nos ha colocado meticulosamente en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros, especialmente para la corrección. Y ahí para abajito habla muchas cosas, que no va a ser fácil confesar uno que tiene una lucha con ansiedad o que tiene algún tipo de adicción o que, no sé, lo que sea, no va a ser fácil. Pero este es el consejo. Ahí dice que aprendamos de Miriam, que quiso ser de una manera autosuficiente y así como una gran líder y no sé qué cosas, y vemos como todo lo que tuvo que pasar. Entonces, esto de que nos tenemos para edificarnos, para estimularnos, para confesarnos las faltas, que Santiago lo dice, ya es algo en lo que Dios nos ha instruido y es bueno practicarlo, ¿verdad? Así como decía Soy. Yo vi a doña Iris moviendo la boca, pero no la escuché porque tiene el micrófono apagado. Todavía lo tiene apagado, Iris. No te oímos. Rebe, ¿será que se la tiene apagado el Es micrófono? que yo se lo silencio porque hace un ruido de fondo. Ah, ok. Entonces a veces la silencio. Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Ya, Dice Iris. en la página 178, hablando del, de los callos, estas, dice, pedir nosotros, ¿verdad, a Dios, que elimine los callos de arrogancia y orgullo en tu corazón? Escucha su corrección a través de las circunstancias y creyendo en la palabra, ¿verdad? En Isaías 30:15 dice, Dios quiere sacar mi pecado de la superficie para que pueda limar mis callos de orgullo. Dios, gracias por usar los tiempos en el banquillo para acercarme más a ti y no alejarme, porque los callos salen grandísimos, ¿verdad? Y eso de que nosotros a veces no queremos, y muchas veces a mí me pasó que yo decía, por ejemplo, yo aprendía que yo pediría, digamos, oración para mí, para que me ayudaran a mí, costaron muchos años. Cuando yo caí con el COVID, ahí yo aprendí, hasta ahí, una lección muy fuerte la primera vez para decir, por favor, oren por mí. Cuando yo sentía que ya me estaba yendo, antes de eso yo no había entendido. Cuando a mí me dio COVID, yo dije, Señor, exactamente esto. Posiblemente, a veces Dios permite cosas para que uno vea las cosas, para que uno vea, a veces Dios permite, uno dice, bueno, es que Dios no permite la enfermedad, sí la permite, y yo soy una testiga de eso. Quizás yo era muy orgullosa antes, y ahora yo no lo soy, pero antes era muy orgullosa de corazón. Yo nunca pedí. Pasaron circunstancias, pasaron cosas, principalmente en mi primer matrimonio, y nunca nadie lo supo, solo yo me puse en mí, yo puedo, yo sola soy muy, y terminó mi matrimonio porque Dios quiso, pero todo lo que quedó ahí de dolor y toda esa cosa fue para mí, ¿verdad? Nunca yo se lo conté a nadie. Una vez a la pastora, creo. Y de ahí yo, pastora, no hable nada. Pastora, ¿qué dice que allá? Pues yo no permitía que nadie hablara, orara por mí. Hay un momento que Dios permite las cosas para que uno pueda
quitarle el orgullo, porque es un orgullo muy grande que tenemos en nuestro corazón, de que somos tan fuertes, que somos nos sentimos tan grandes, ¿verdad? Así como Miriam, que somos una liderada, yo era muy, yo fui una mujer que mi esposo me dejó el liderazgo en mi casa, en la primera vez, me dejó. Y él decía que era la mujer la que tenía que mandar porque el hombre no estaba con los hijos, que la mujer era la que sabía qué era lo que hacía falta en la casa, que la mujer era la que sabía de comidas, que la mujer era la que sabía si había sal, si había leche, ejemplo, ¿verdad? Y que la mujer era la que sabía y la mujer le daba la plata y la mujer hacía todo. Ese primer matrimonio que yo tuve era que yo tenía liderazgo. Entonces era cosa mía de que los chiquillos fueran a una iglesia, de que fueran a la escuela, que ir a las reuniones, todo, porque que era así, ¿verdad? Entonces yo me aprendí a hacer como Miriam. Cuando me casé la segunda vez, fue una cosa muy diferente, no me dan el liderazgo y tuve que aprender muchas cosas, ¿verdad? Que hoy gracias a Dios, en este nuevo matrimonio fue totalmente diferente, ¿verdad? Me casé con un hombre muy chiquitito de cuerpo, pero con muy grande, muy grande, con muy grande muy grande su liderazgo. No es, no es que sea machista, no es machista, pero él dice, no hay posibilidad para que una mujer sea la que tenga que ver el hogar, él dice así muy macho, ¿verdad? Yo le digo a veces, por ejemplo, un día de estos tenía que ir al retén y yo lo vi que él iba con el carro para un lado y para otro y que tenía que ir a los gases y que esto, y le digo yo, ¿cómo estás de todo? ¿Estás bien? ¿Ocupas dinero? Me dice, ¿cómo? ¿Copo de dinero? ¿Qué es eso? Si yo tengo un carro, yo sé que lo tengo que mantener. Y no es orgullo, me dice, es que, ¿cómo es eso? Un hombre tiene que pedirle plata a una mujer. Para eso no trabaja, puede ayudarnos, ¿qué importa? Me dice, no, espérese, si algún momento yo necesito, yo lo hago, pero si no, no, déjeme ser yo en mi casa. Y después, si yo no puedo, pues yo le digo a usted que me ayude. Y entonces no se deja, y en nada, por eso tal cosa, Giovanni, me dice, primero Dios, primero pedímosle a Dios, pedimos el permiso a Dios y después hablamos nosotros dos. Y entonces yo digo, epa, ahora sí me enseñaron a ser mujer de verdad. Ahora sí tengo un hombre que me lidera, Edgar, gracias a Dios. Ese sí toma él el control definitivo en la casa, pero no me controla totalmente a mí, no me tiene controlada. Me da libertad, pero con límites, como debe ser. Ahora sí me siento yo una mujer de verdad respetada y respeto. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Alguien más? Yo no sé qué hora es. También. Se va tan rápido la hora. ¿Qué hora es? Sí, se va rápido. Faltan 10 para las 8. Qué barbaridad. Lleva la hora de rápido. Me da mucha vergüenza que la cara mía esté ahí, es que no sé cómo quitarla, ya para otra vez yo No, así está muy bien, más bien es Ay, bonito está como yo verla, con la manita. más bien es bonito verla. es como mata con manitas, ¿sí? Marta, ¿ibas a hablar? No, nada me más estaba pareció. riéndome de mí misma. Ah, Estaba como Luisito Rey, yo me río de mí. Bueno, usted no sabe quién es Luisito Rey. Las de mi edad, sí. Todo esto yo pensaba, mucho es el temor de nosotras de perder el control nos hace actuar de formas locas y qué cosa, porque el servicio es para el Señor. Lo que Ujú. podamos hacer es por el Señor que nos hace la posibilidad de hacerlo. Ujú. Entonces, ¿de qué tememos? Porque si Él no lo quita, al final de cuentas, Él sabrá por qué no lo quita, ¿verdad? Y son cosas que yo leyendo esto, yo me confrontaba a mí misma. ¿Qué pasaría, Señor, si mi lugar tengo que dárselo a otra persona? ¿Verdad? O sea, son cosas que uno tiene que en alguna medida confrontarse. Y que llegará el momento donde otra persona y Dios, y yo lo que anhelo es que todas estas que están trabajando alrededor mío, pues crezcan más en la palabra, en la madurez espiritual, para que lleguen un día a tomar el liderazgo de ellas, ¿verdad?
y que sea la persona que Dios tiene, porque Dios es el que las va a elegir, pero no caer uno, bueno, yo le digo al Señor, no caer uno en temor, no caer uno en sentirse todo eso que se sintió Miriam a la edad de 90 años, de temer estar perdiendo el liderazgo. O sea, ya nadie me toma en cuenta, ya ahora es solo Moisés, ya es ahora él es el que manda, ahora es el que gobierna y antes era el chiquillo que yo le decía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y podemos caer en esas cosas, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos a que el servicio que hacemos en cualquier área, lo hacemos porque el Señor nos puso a hacerlo y nos dio ese privilegio. Pero en el momento que Él decida que no más, es Él el que decide, ¿verdad? Y que nosotras podamos reposar, pero también saber que tenemos que ir formando gente que va a quedar en lugar de nosotros, ¿verdad? Y eso es, yo me acuerdo que Marvin siempre me ha dicho, yo, yo veo que viene gente detrás mío y gloria a Dios. Y tengo que quitarme para que pase, pues que pase, dice, porque uno ve, ¿verdad? Y eso es lo que uno añora. Pero sí todos tenemos que aprender a confiar en Dios, a que si te tienen una cosa o te tienen otra, que sea Él. No tanto que por mis actos Dios me quite, sino que sea Él que dijo, ok, ya es el tiempo, ya tenés que darle oportunidad a otro, y no tanto que Dios me quite porque estoy haciendo lo malo, por majadera o por controladora o por todas esas cosas que estamos viendo ahora. Hay una mano levantada ahí, Sí, ¿verdad? Carla. Ajá, sí, yo. Eh, Vieras que quería contarle una anécdota pequeñita. Ahora que soy lista hablando, me acordé. Yo cuando estaba en la iglesia en Atenas, bueno, primero que nada no pongo la cámara porque esta compu no tiene, entonces solo cuando me conecto el teléfono. Eh, Tengo una anécdota cuando yo iba a la iglesia de Atenas, era una iglesia muchísimo más pequeñita, ¿verdad? Que el Renuevo, es una iglesia muy pequeña. Yo allá le servía al Señor, bueno, en múltiples cosas. Y eso es otra cosa. A veces uno quiere como servir al Señor en todo y se ocupa mucho y se despreocupa o se desocupa de lo más principal que es la lectura, el aprendizaje de la palabra, ¿verdad? Para nosotros mismos. Pero eras que quería contarles esta parte porque eh, cuando uno quiere hacer las cosas por uno mismo, es evidente. Yo estaba enseñando a las chiquitas en danza, pues en un momento llegó a la iglesia una muchachita nueva y ella sabía mucho de danza y sabía mucho de pasos y la cuestión es que ella sabía mucho, ¿verdad? Poco a poco ella se empezó a meter y a querer ella tener el liderazgo y todo, hasta que un día el pastor me dijo, mira, hija, no es como que ella puede tal vez aportar más al ministerio de la danza con las chiquitas, no sé qué. Al principio yo me sentí mal, yo dije, ¿verdad? Yo tenía tiempos de tener a las chiquitas y yo creía que ellas eran mías, pero ellas en realidad no eran mías, ellas eran y son del Señor. Pues entonces yo me sentí mal, vieras que me sentí mal, pero en ese proceso, vi algo que no me gustó, no porque me hubiesen quitado a mí para poner a alguien más, sino algo que se vio en evidencia. Ella lo que quería era sobresalir a ella, hasta que el grupo de danza se eliminó. Ya se eliminó por completo y nunca más se volvió a levantar la danza en la iglesia. Ya yo estaba en otras cosas, más ocupada y todo. Pero a veces la gente piensa que no, que nadie se da cuenta. Pero cuando alguien quiere liderar por sus propias cuentas, por sus propias fuerzas, es evidente. Es evidente y cuando alguien quiere sobresalir, es evidente. Dios saca a la luz todo, así como sacó a la luz
todo lo de Miriam. Yo creo que Él saca a la luz todo lo de nosotras. Cuando nosotras queremos relucir y brillar, ir más allá, quitarle la gloria al Señor, somos evidentes. Entonces, sí, eso me acordé ahora que Soy estaba hablando. Y cuando yo llegué al renuevo, yo le dije, pastor, vieras que a mí me gusta mucho la danza y yo en la iglesia ya danzaba. Y según yo tenía en cuenta que eso era lo que el Señor quería seguirme usando en la iglesia. Y ya ahí hablando y de todo, ya después no se dio lo de la danza. Y un día yo estaba escuchando, cuando el pastor terminó de predicar, pasó Fabiola y había estado el pastor ya como en 2 ocasiones, a mí me había sonado así, se necesitan para personas para el ministerio con los niños, para la escuelita dominical. Hacía muchos años yo lo había pensado y lo tenía ahí guardado. Y la verdad que le doy la gloria y la honra al Señor, porque créanme que pararse al frente de todos esos chiquitos y enseñarles la palabra, que es algo de muchísima responsabilidad. Uno tiene que tener muchísima responsabilidad, mucha humildad y pedirle al Señor que nos ayude a hablarle a ellos, porque ellos son unas esponjitas y ellos desde pequeñitos ponen muchísima atención en todo lo que uno les diga. Y hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno les dice a ellos, porque eso puede servirles a ellos de mucha bendición o los puede apartar en algún momento. Y Dios lo libre a uno, ¿verdad? De cometer una falta así de grave. Amén. Sí, entonces quería contarles esa anécdota. Muchas Muchas gracias. gracias. Yo ahora estaba pensando un día de estos, por ejemplo, y leyendo esto, cuando Miriam habla de Moisés, Dios le dice al que habló de él. Mm. O sea, no fue que le digo, es que estás hablando, no, es contra mí. Entonces, a veces, por ejemplo, ahora que la iglesia está sufriendo en el sentido, bueno, el proceso, o llevando a cabo el proceso de que hay ancianos, y que dentro de los ancianos hay muchachos jóvenes que tal vez fueron compañeros de algunos, o tal vez era, bueno, en el caso mío, chiquillos que uno vio crecer, ¿verdad? Y todo, aprender uno a respetarles porque Dios los está teniendo en una posición. Me parezca a mí o no me parezca. Yo los siga viendo como los chiquillos o tengo que empezar a respetarlos en la posición que están porque ahí los tiene el Señor. Entonces esto me llamaba porque ellos, a lo que uno confía que han sido puestos por el Señor. Pero cuando Moisés, o sea, cuando Dios reprende a Miriam de esa manera, la reprende porque el pecado fue contra él, porque Dios había puesto a Moisés. Entonces, ¿de quién está hablando Miriam? De alguien que él había... Y ella diciendo, Dios también habla a través mío, ¿no? Si yo estuviera en ese puesto, yo haría esto, yo haría lo otro, y es que no hacen aquí, no hacen allá. Todo eso es pecado, porque estamos hablando en contra de las personas que están puestas por el Señor. ¿A quién le hablamos de eso? Tenemos que hablarle al Señor. Si algo no nos parece, es ir delante del Señor y decirlo, ¿verdad? Y ser transparentes con el Señor y clamar a Dios para que si soy yo la que estoy equivocada, pues que Dios me corrija a mí. Y si es la otra persona que está equivocada, pues que Dios corrija a la otra persona, ¿verdad? Entonces creo que esta lección también nos apercibe en esa área. Sí, Rebeca, me da la palabra, por favor. Sí, claro, adelante. Sí, con esto que dice Soyli en la página 169, hay algo muy parecido puede tal vez estar paralelo a eso. Dice, ¿es apropiado poner en duda a un líder? Claro que sí. Puedes encontrar instrucciones para ello en Mateo 18, pero ahí dice muy, muy claramente lo que no encontrarás es permiso para iniciar una protesta en la iglesia. Cuando Miriam hizo esto, Dios se ofendió. Le respondió con otra pregunta. ¿Cómo se atreve a murmurar contra mi siervo Moisés? En Números 1:28.
Y yo me ponía a ver que sí, uno es muy dado ¿a usted qué le parece tal cosa? ¿Usted considera que está bien lo que está haciendo fulano? Y yo decía, qué barbaridad, cómo uno es dado también como Miriam, que empezó esa revoluta ahí haciendo preguntas, ¿verdad? Que por qué, ¿acaso Dios ha hablado solo a través de Moisés? También ha hablado a través de nosotros. Y entonces dice, amigas, tengamos extremo cuidado de contradecir a los líderes de la iglesia de manera pública o regular. Cuando el liderazgo nos lastima o nos ofende, queremos seguir el camino de la mujer controladora y reclutar a quien sea para que apoye nuestro descontento. Pero Dios quiere que manejemos el dolor y el descontento de la manera correcta y hablemos con el Señor, no contra Él. Mm, Wow, duro eso. amén. Y yo le he visto, vea, uno no es nadie en realidad como líder o como persona, uno sabe que está ahí por la misericordia de Dios, pero yo sí he visto a Dios trabajando de diferentes maneras en personas que se oponen a mi autoridad. Pero Mm, yo lo único que digo es, yo no me merezco nada, pero igual Moisés, ¿ves? Qué lindo la reacción de Moisés, ¿verdad? Y cuando Miriam tuvo que pedir ayuda, decirle que oraran por ella, Señor, sánala. Él sabía quién era Dios y quién estaba por él, ¿verdad? Y entonces nos ponga Dios a ser como mamás, por ejemplo. Dios nos puso de mamás de nuestros hijos. Les guste a ellos o no les guste salados. Y no les gusta. Nos puso y ahí estamos y con defectos y con todo lo que podemos tener y que nos puedan ver porque los hijos somos muy rápidos en ver defectos en nuestros papás. Pero con todo eso estamos ahí con un propósito de Dios, con un motivo de Dios, ¿verdad? Y entonces simplemente es delante de Dios donde se tienen que llevar las quejas también, que Él se glorifique todo. Bueno, ¿alguna tiene algo más que decir? Si no, dejamos a Miriam. Rebeca, Rebeca, Ah, una cita, perdón, sí, son. una cita aquí chiquitita, chiquitita para sellar como lo que estaban comentando ellas. Dice en Hebreos 13:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bueno, creo que todos saben ahí el pasaje de lo que se refiere, ¿verdad? A este que vendió la primogenitura y todo eso. Pero venía aquí entre las citas bíblicas que nos dan de estudio. O sea, qué peligroso eso de la murmuración. Y como explicaban ellas, no tanto porque los siervos de Dios sean intocables, porque ahí dice la forma correcta de hacerlo sin crear revolutas. Pero qué tremendo que lo dejen ahí. Creo que hacía referencia todo el contexto ahí de lo que ellas explicaban, lo que llevaban ahí como estudio, de ser alguien que por tanta agitación le tiene que poner una tapa al Señor, para que no agite más, ¿verdad? ay, sí, qué miedo. Entonces decía, y esta es la cita que sella eso, que aunque ustedes pues quiera procurarlo con lágrimas, ya no es tiempo, ya no es momento, va a quedar ahí. Y también hacía referencia a que nosotros como padres, cuando castigamos a un hijo, cuando uno le ve la menor cosita que se arrepentido, uno desea levantar el castigo. O cuando era chiquititico, darle un abrazo y ya, y venga, y ya, ¿verdad? Pero que María duró 7 días fuera y que era lo más, lo que se daba en ese tiempo. O sea, que lo nuestro debe ser un arrepentimiento verdadero, genuino, de verdad, de corazón. De verdad, reconociendo la falta, las fallas, la dureza del corazón, el control, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, para sellar ahí lo que ellos hablan, eso era. Ujú. Bueno, eh, entonces como conclusión, les leo, ¿ninguna quiere algo más? No, leemos la conclusión. Dice, Dios estuvo dispuesto a detener a su pueblo durante una semana mientras esperaban a Miriam que estaba fuera del campamento. Obviamente Dios la consideraba valiosa y cuando Miriam se unió al pueblo de Dios,
no puedo dejar de pensar que la corrupción no solo había dejado su piel, sino también su corazón. La historia de Miriam tiene una lección para mujeres controladoras de todas las edades. Si tenemos dones de liderazgo, debemos tener cuidado de someternos primero al liderazgo de Dios. Así termina el capítulo. Miriam, la última mujer que vamos a estudiar con el libro. La próxima semana, si Dios quiere, sería el capítulo número 9, de mujer controladora a mujer semejante a Cristo, que es nuestra meta, ¿verdad? Para dejar de ser controladoras. De la página 179 a la 179, nuestro final feliz, a la 201. Entonces van de la 179 a la página 201. Ese sí tiene 5 lecciones y es el último capítulo. Con este capítulo cerramos nuestro estudio de la mujer controladora. Entonces, tal vez para aclarar algo que dije antes de hablar de los líderes, si usted está en un lugar donde tiene falsa doctrina, usted tiene que irse, salir corriendo de ahí, y si están predicando algo que no está con la palabra, ¿verdad? Eso sí está completamente necesitado, porque alguna gente se ampara a que no hay que hablar de, pero si están diciendo una falsedad, pues se puede evidenciar, digamos, la falsedad, porque es contra la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, tal vez para que quede eso ahí también, ¿verdad? De hecho, hay la importancia de conocer nosotros la palabra para identificar las falsas doctrinas que se pueden estar predicando hasta donde usted se congrega, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia, sino de cualquier otra iglesia, ¿verdad? Entonces, de someter todo, a pesar de cualquier palabra, de llegar a la casa y revisarla, ¿verdad? Y a eso somos llamadas, ¿verdad? Y de hecho, dentro de la congregación, Marvin ha dicho muchas veces, si usted no está de acuerdo con algo o si algo estoy predicando que no está bien, dígamelo, por favor. Y yo pienso que es parte de nuestra responsabilidad también, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal para el último capítulo, de mujer controladora a mujer semejante a Cristo. Amén. Nos vemos si Dios quiere. Buenas noches. Buenas Gracias a todos. noches. Buenas noches, hermanas, que Dios los bendiga. Buenas noches, bendiciones. Gracias, bendiciones. Amén, amén. Buenas noches.